Veo que te agregaste a este grupito de 5. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición más de Lean Beer. Muy contentos de arrancar este nuevo año con este primer Lean Beer. Que sí, que no, que arrancamos, que empezamos, que bueno, que ya, que la. Bueno, estamos 20 del 5 y arrancamos con este primer Lean Beer, uno de tantos que vamos a hacer. Hoy en un ratito le voy a mostrar cómo es la orden del día. No sé si querés que esperemos unos minutitos más que se sumen o si ya directamente mostramos la orden del día y largamos, como para hacer bien links. ¿Qué opinás, Rómulo Ger? Yo arrancaría. Arrancamos nomás. Bueno, perfecto. Les voy a compartir, para los que no me conocen, no sé si ya me presenté o me presenté antes, soy Manuel Sabí, ingeniero civil. Esta es la orden del día del evento que tenemos para hoy, una invitada de lujo, Paz Arroyo, que ahora seguramente Rómulo nos va a contar un poquito más. Pero bueno, la idea es que es hacer un poquito de trabajo previo de qué estuvimos haciendo en el año pasado y qué vamos a hacer un poco este año, nos va a contar Rómulo. Después vamos a hacer alguna lluvia de ideas de lo que entendemos, o lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de trabajo colaborativo. Le vamos a dar paso a Paz para que nos amplíe. Desde ya, muchas gracias y bienvenida nuevamente. Después vamos a hacer un espacio de debate, comandado acá por el comandante Ger Costa. Y por último, como siempre, vamos a hacer nuestro viejo y querido Plus Delta o Plus Delta, para el que no lo conoce. Después, más adelante, les contamos de qué se trata, pero bueno, es un poco lo que nos va a permitir lo que es la mejora continua. Así que bueno, sin mucho más prólogo, Rómulo, no sé si querés compartir y ya vamos para adelante con el evento. Espero que tengan su cerveza en la mano, yo tengo mi mate, pero bueno, alguien tiene que estar tomando algo por lo menos, está lluvioso y frío por acá, yo opté por mate, pero bueno, hay algunos que ya están ahí con la cerveza en la mano. Emma, si te parece, seguí vos presentando ahí la presentación. Yo, así, total son 2 o 3 slides y lo más importante es arrancar. Por mi parte es simplemente, la verdad que de un tiempo a esta parte, este grupo de revolucionarios venimos transitando este camino en querer repensar la industria, querer repensar el modo en cómo podemos trabajar en la industria de la construcción. Y la verdad que este ya es el tercer año que venimos desarrollando estos espacios de encuentro, estos Lean Beers, que lo que intentan hacer es encontrarnos primero entre la comunidad de prácticas argentina e internacional, porque mucha gente que se suma también es de afuera, pero principalmente tener estos espacios para poder dialogar con referentes nacionales e internacionales de lo que es el Lean, ¿no? O sea, todos los que estamos transitando este camino, entendemos que es un camino complejo, es un camino no es tan lineal, así que poder nutrirnos de experiencias, de referentes, seguramente nos va a hacer que ese camino sea muchísimo más eficiente. Yo lo que voy a hacer es primero contarles un poco, nosotros ya desde el año 2018 estamos trabajando en el capítulo argentino de Lean Construction, y hoy lo que les quería contar rápidamente era cómo eran nuestros equipos, ¿no? Nosotros tenemos actualmente 4 equipos de trabajo dentro del capítulo, y esto se los cuento porque es muy importante poder invitarlos a que se sumen y participen. Adelante, Emma. Sí. Nosotros dividimos el capítulo en 4 áreas. El área de funcionamiento, que tiene como foco principalmente cómo hacemos para poder funcionar orgánicamente y lo más magramente posible. Después tenemos todo lo que es la parte de formación. La parte de formación tiene este foco en la creación y la utilización de todo el material que para poder hacer reverberar el Lean en la Argentina. Relaciones estratégicas, que es el área que justamente está a cargo. Hoy tenemos a 2 de los referentes más importantes que tiene esta área, que son Ger y Emma, que vienen llevando adelante los Lean Beers. Relaciones estratégicas es esto, es el espacio donde nosotros tratamos de conectarnos con la industria de la construcción y las personas de la industria de la construcción principalmente, y así poder difundir esta metodología. Y los consejeros, que es un grupo que lo que hace es tomar las decisiones estratégicas que para que el capítulo siga creciendo. Una más, Emma. Perdón, son 2 más, pero así ya no tenía que compartir yo. Dale, tranquilo. No hay No, problema. y esto es simplemente para reforzar cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión.
la misión que tenemos, que un poco como siempre dice Edu, que actualmente es el director en el área de funcionamiento, una para atrás, es esto de facilitar el aprendizaje y la adopción de la filosofía Lean Construction en el rubro de la construcción en la República Argentina. Eso es lo que nosotros queremos hacer todos los días. Queremos tratar de que cada vez más gente conozca de esta filosofía, de esta cultura de trabajo y la pueda implementar. Y nuestra visión, hacia dónde queremos apuntar, cuál es nuestra aspiración en nuestro futuro, es ser una organización referente y modelo de la filosofía, no solamente, principalmente en la Argentina, pero también, ¿por qué no?, a nivel internacional. Y eso es transformarnos en una fuente confiable de conocimiento y buenas prácticas. Y es por eso, y ahora ya voy entrando a presentar La Paz, hoy nos estábamos dando un lujo, hoy es el primer Lean Beer, como decía Emma antes, que estamos haciendo este año, y para nosotros poder arrancar con Paz tiene un montón de, digamos, tiene un montón de condimentos, por lo cual nos hace estar por demás orgullosos de arrancar con Paz. A Paz la conocí hace varios años atrás. Paz es chilena, de nacimiento, es latinoamericana, como nos gusta a nosotros hablar, es hablar de esta familia de Lean Construction latina. Como todos sabemos, la filosofía de Lean Construction tiene mucho desarrollo en Estados Unidos principalmente, en otros países internacionales, y estamos de un tiempo a esta parte tratando de fortalecer la comunidad latinoamericana. A mi criterio, Paz es un referente internacional de las más distinguidas, porque es de las pocas personas que pudieron capitalizar y hacer crecer lo que es el área académica y el área técnica. Paz, para los que no saben, tiene un doctorado hecho en Berkeley, que lo terminó el año 2014, y actualmente se está desempeñando como Quality Leader en DPR. DPR es una empresa constructora con sede en California. A mi criterio, es el Apple de la construcción. Entonces, para nosotros es un lujo realmente contar con Paz, porque tiene esa capacidad de poder linkear y poder hacer crecer a la industria desde dos sectores. Y una cuestión que me parece muy interesante y que tiene que ver con lo que nos va a venir a hablar hoy, ella es miembro fundadora de Collab Decisions, que Collab Decisions es una organización sin fines de lucro que tiene como fin, digamos, principalmente, tratar de incrementar y hacer reverberar, como queremos nosotros, esto de entender de que a través de la colaboración, a través de las actitudes colaborativas en la construcción, es donde hay ciertos cambios de paradigma que podemos dar. Así que bueno, sin más desde mi lado y agradeciéndoles por haberse sumado, invitarlos a que participen dentro de lo que es el capítulo. Eso nos va a hacer seguir haciendo crecer a la industria de la construcción. Ya le damos el pie para que Paz nos pueda contar un poquitito. Perdón, a Emma y Ger van a estar haciendo un evento antes, perdón, y después vamos a ir con Paz lo que nos tiene para compartir. Así que, Emma. Bueno, perfecto. Y 13. A 2 minutos, perfecto, muy bien, buen timing. Igual quiero reconocer algo, así vamos entrando en lo que es un plus delta. Sí. El delta es que dice 19:00, 19:15, y no arrancamos a la 19:00, arrancamos a la 19:04, así que tuve que... Tiene mucha razón, comprimir, muy bien, para ir pasando, muy bien, muy bien. Bueno, de más está decir, y vale esta aclaración a todos los que están invitados, si es la primera vez y si no es la primera vez también, esto no es un congreso donde nosotros vamos a bajar línea y vienen a escuchar y nada más, la idea es que participan, esto es súper horizontal, puede hablar Paz, como puede hablar Mariano Bilbao o Dayana Balgoy, acá abren los micrófonos y siéntanse todos libres de hablar. Entendemos que esto puede ser algo súper nuevo, para algunos la primera vez, y algunos hasta cayó acá y no sabe por qué está, y resulta que le gusta el tema. Bueno, se abren los micrófonos, esto es muy relajado, son las 7 de la tarde, todos estamos cansados y deberíamos tener una cerveza en la mano, así que siéntanse tranquilos y libres todos los que están para opinar, para escribir, para preguntar. Es realmente lo que, aparte de la participación de Paz, es lo que va a enriquecer el evento, ¿sí? Entonces, dicho esto, ahora le vamos a compartir por el chat
de Zoom, Luli, el link a Miro, o Miró, los que nunca entraron o es la primera vez que lo ven. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Acá hay una columnita en azul. Y como Lean habla mucho de trabajo colaborativo y el tema principal que nos cruza es justamente trabajo colaborativo, la idea es que hagamos una lluvia de ideas de lo que cada uno entiende o no entiende acerca de trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces la idea es que tomemos un post-it de los que están acá o de los que están acá, no importa, y escribamos todos, cualquiera, lo que querramos y lo dejemos puesto acá, ¿sí? A modo de lluvia de ideas, ¿sí? Puede ser lo que primero se le venga a la cabeza acerca del trabajo colaborativo. ¿Qué significa para cada uno? ¿Qué entiende cada uno sobre esto? ¿Sí? Después seguiremos adelante, vamos a dar unos minutitos, pero bueno, mientras más ideas tengamos de esta lluvia, muchísimo mejor. Así que bueno, adelante, ingresen todos los que puedan a Zoom y también, si no pueden o no quieren o no están con el teléfono, entrar acá a Miró, perdón, dije Zoom, lo pueden escribir en el chat y Ger o Luli o yo podemos trasladar la idea acá al post, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a escribir y a sumarse. Vamos para adelante con esto. Edu, porfa, si me podés ayudar, yo no puedo bloquear, por ejemplo, todo el resto de lo que es la presentación acá. El cuadrado azul, el cuadrado naranja, no lo puedo bloquear. No me da esa posibilidad. Si me ayudás con eso. Ok, dale, te ayudo. Dale, gracias. Paz, vos también podés escribir, ¿no? Si querés ayudarnos con esto, escribir post-it sobre trabajo colaborativo, adelante también. Sí, estoy escribiendo, gracias. Dale, buenísimo. Cualquier duda con el uso del Miro pueden ir preguntando, abrir el micrófono por el chat, pero directamente es tomar el post-it y completar con la idea que tengamos. Bien. Si alguno no entendió, quieren que repasemos, volvemos a contar cuál es la idea, pero veo que todo va sobre ruedas. Vamos a acompañar con una musiquita, a ver. En este momento voy a buscar algo. Luli, si querés sugerir. Vos sabés que estaba pensando exactamente lo mismo. Vamos para adelante con la musiquita entonces. Bueno, aprovecho de agradecer la invitación y la introducción tan buena de, de Rómulo y de Emanuel, bueno, mientras busca la música. Los bloqueaste vos, Edu, ¿cierto? Quedaron bloqueados. No sé por qué no me da la posibilidad del comando del bloqueo. Porque tenés que tener la versión paga, digamos, o sea, tenés que ser el owner, Ok. con licencia. Ese sería. Pero No es te la bloqueé el versión. azul y Está el bien. marrón, ¿está bien? Está bien. Después lo desbloqueo a esa hora. Vale, perfecto.
Bueno, puse yo, Luli, al final. ¿Se escucha? ¿Alguien ha tenido problemas para ingresar a Miro? Estaba buscando música sin copyright porque después YouTube jode un poco. Ok. Bueno, vos avísame con el pase de corte. Vamos leyendo algunas. ¿Qué entiende por trabajo colaborativo? Establecer objetivos. Establecer objetivos y trabajar en equipo para lograrlo. Trabajo en formato más horizontal y menos vertical. Éxito grupal sobre el individual. Diferentes enfoques. Ger, ¿me ayudás con alguno? Dale, Emma. Diferentes roles, ayudándose entre sí en forma ordenada. Incluir perspectivas de diversos stakeholders. Eso habla más o menos de los enfoques. Las voy a ir agrupando algunas como para saber los diferentes temas. Después tenemos trabajo colaborativo, no significa hacer el trabajo del otro. Eso está bueno y quizás al final vamos a hacer un debate para ver también cuáles son las desventajas o los desafíos cuando enfrentamos un trabajo colaborativo. Trabajar en forma coordinada con otros roles, con otros y romper silos. Esos son uno de los desafíos. Otro por acá dice que colaborativo es igual a comunidad, común a todos. Que eso que sea común a todos está bueno porque nos hace comprometernos con el proyecto, con la obra. Entonces no solamente me preocupo por cumplir con mi trabajo, sino que me preocupo porque todos cumplamos y que lo que cada uno haga dé valor, digamos, al objetivo. Tenemos también respeto por las personas, que es uno de los pilares de la filosofía Lean. Compromiso con el equipo, que también habla del respeto por las personas. Que todos nos potenciemos, nos escuchemos. Todos los que participan en una obra, por más que sean de empresas distintas, trabajen como un mismo equipo. Excelente. ¿Cuál más? Tenemos generar confianza, enfoque en las relaciones humanas y trabajar en equipo con un objetivo común con roles específicos. Bien, muy bueno. Dame unos minutitos más para que siguen agregando. Buenísimo. Y la idea de esta lluvia de ideas no es que hay errores o vamos a corregir y a ver qué corresponde y qué no corresponde, sino es simplemente lluvia de ideas, acá va a quedar. Y bueno, a partir de lo que Paz nos cuente, quizás podemos aclarar un poco más el panorama y enterarnos de qué se trata todo esto. ¿Vos estás agrupando, Ger, ahí? No. Bueno. Ahora me pongo a agrupar. Dale, vamos juntos. Acá leo una que se ha agregado nueva, dice integración de todo el equipo de trabajo desde las fases más tempranas y facilitan y promueven la colaboración entre todo el equipo de trabajo para la obtención de metas, hitos y requerimientos solicitados.
Bien. Esto ya prácticamente es una definición de trabajo colaborativo. Bien. Otra nueva es que el trabajo colaborativo es integrador e interdisciplinario. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, estamos cerca de las 19:30, unos minutitos más, y ya te dejamos luz verde, Paz, para compartir pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, no problema. ¿Quieres que parta compartiendo o no todavía? Dale, estaría bueno. Ok. Bueno, interesante esto de Miro. Me da mucha curiosidad a ver cómo vamos a terminar aquí después de la presentación. Vamos a ver qué pasa. Tienes que parar de compartir para que yo pueda compartir. Ahí dejé de compartir, sí. Ujú. Sí. Ahora estoy compartiendo yo. ¿Sí? Ok. Ahí solo. Un Ahí está. segundo. Ya. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. ¿Tú me dices si parto? Sí, sí. ¿Sí? Adelante. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. Para mí es muy entretenido hacer estas presentaciones, así que agradezco la invitación y feliz de hacer estas presentaciones en español. También les aviso que hay algunas cosas que tengo en inglés. Si bien soy chilena, llevo como 10 años acá en Estados Unidos, en San Francisco, así que hay algunas cosas que tengo en inglés, pero por favor siéntanse en toda confianza para preguntar y cuando quieran. No hay una estructura, somos bien pocos, así que podemos conversar. Bueno, los que les quiero hablar es sobre línea y decisiones colaborativas. Todo más rápido. Eh, ya les, ya Rómulo me presentó, pero también quería contarles algunas otras cosas porque, bueno, si bien mi rol actual es ser líder de calidad en DPR, mi foco es en enseñar. Estoy muy enfocada a desarrollar capacidades y algunos comportamientos que queremos repetir en las personas. Y bueno, DPR, si bien partió en California, en el área de la bahía de San Francisco, ahora es una empresa internacional que está en todo Estados Unidos, está en Europa también, en Singapur y en Corea del Sur. Y también tenemos una sucursal en India para apoyar el tema de em, tecnología, sobre todo en los modelos y la coordinación de los modelos de los proyectos. Antes de trabajar en DPR, tuve la suerte de trabajar en una empresa que se llama Lean Project Consulting, que es una empresa que partió Greg Howell. Y Greg Howell es uno de los padres de Lean Construction, fundó el Lean Construction Institute en Estados Unidos y también sí que tuve mucha suerte de poder
entender cómo él enseñaba estas técnicas Lean y tener la suerte de consultar con otras empresas. Entonces, algunos de los ejemplos que les voy a contar acá no son antes de que trabajara en DPR, por eso les quiero contar también eso. También trabajé de profesora en Chile, en la Escuela de Ingeniería, y trabajé en Gensler, que es una empresa de arquitectura que es bien grande, y ahí en el fondo en Gensler empecé, ya tenía estaba haciendo el doctorado y tenía esta duda de, bueno, ¿cómo se toman las decisiones colaborativas? Y ahí tuve la suerte de hacer un internship ahí para poder entender cómo funcionaban los arquitectos, y les preguntaba, bueno, ¿cómo toman ustedes decisiones? Y bueno, ahí les voy a contar lo que encontré. Y antes de eso también trabajé en Chile haciendo túneles para la industria de la minería, y bueno, y mi doctorado de Berkeley era me basé más en la área de toma de decisiones. Y ahí también, bueno, tuve la suerte de trabajar, de estudiar con Glenn Ballard, que es el otro de los fundadores del Lean Construction Institute, y con Iris Tomlin, que es también bien conocida en el mundo de Lean. También algo importante es que soy mamá, tengo hijos, tengo mellizos, un hombre y una mujer. Cuando conté esto también, bueno, también tuve mucha suerte en Chile, conocí Lean a través de Luis Fernando Alarcón, que fue mi profesor de magíster. Entonces, he tenido harta suerte. Entre medio, en mi camino, he conocido gente que ha sido muy importante y que me han ayudado a llegar a estas preguntas. Entonces, bueno, quiero partir un poco contándoles cuál es el estado de la industria de la construcción, y ustedes me dicen si esto les hace sentido o no, porque yo esta presentación la hice en Chile y en Perú y les hizo sentido, y son los mismos problemas que tenemos en Estados Unidos. No es, a pesar de que llevamos más tiempo con Lean, no es algo que está en todas partes, como uno esperaría. Y bueno, uno de los estados actuales de la construcción es que aún tenemos muy baja productividad comparada con otras industrias. Existen barreras contractuales en las que no nos permiten colaborar. Ahí algunos de ustedes decían, tenemos que romper los silos. Esos silos están hechos estructuralmente, muchas veces dados por los contratos. Tenemos información segregada, solamente sabemos una parte de cómo funciona el edificio o el proyecto que estamos construyendo. Tenemos muy baja participación de mujeres, lo que para mí hace que sea, en el fondo se pierda la diversidad y las preocupaciones de distintos géneros. Por lo menos en Estados Unidos se ha mantenido en un 10% la participación de mujeres en los últimos 20 años, no ha mejorado nada. Es igual, no sé cómo está en Argentina. También tenemos un desafío enorme como industria de la construcción con respecto al cambio climático. Tenemos el clima que está cambiando, tenemos muchas decisiones que nosotros tomamos en nuestros proyectos que afectan el futuro de qué tanta energía van a requerir los edificios para operar, para mantenerse, qué tan sustentables van a ser en el tiempo. Tenemos muchos riesgos de accidente. Una empresa, es un trabajo que es riesgoso, y en Estados Unidos, no sé cómo es en Argentina, pero en Estados Unidos hay una alta tasa de suicidio dentro de la industria por los altos estrés y por todo lo que significa trabajar en la industria. Entonces, bueno, no es great, no es muy bueno la base de dónde estamos, y por eso es súper importante pensar en cómo cambiar esto, y Lean trata de arreglar todos estos problemas. Entonces, una de las cosas que, bueno, cuando estaba haciendo el doctorado en Berkeley, yo sabía que Lean existía y sabía que Lean aplicaba a la construcción y que podemos hacer el proceso constructivo más eficiente. Pero lo que me di cuenta, y que esto es un estudio que hizo Glenn Ballard,
él nos decía, bueno, si un edificio cuesta 1, esto es un hospital, por ejemplo, es un edificio hospitalario, si construir un hospital cuesta 1, mantenerlo cuesta 4.3 veces durante ese 1, y después todos los costos organizacionales de mantener, de la gente que trabaja ahí, del tiempo que tienes que pagar a los doctores y las enfermeras, cuesta 42 veces, y obviamente el impacto que tiene en la salud de todas las personas que pasan por esos hospitales en su vida es enorme, es incalculable. Y si piensas en el costo del diseño, es solo en este un proyecto en Estados Unidos, es solo el 10% de lo que cuesta construirlo. Y ahí es donde se toman todas las decisiones importantes, y ahí es donde deberíamos invertir un poco más para pensar, bueno, cómo ese diseño va a afectar toda la vida del proyecto. Entonces, ahí empecé a pensar, bueno, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Y qué significa que las decisiones sean sean más colaborativas? Entonces, si bien hay muy buenas actividades, hay muy buenos datos con respecto a qué pasa cuando colaboramos. Bueno, cuando colaboramos, este es un estudio que hizo el Lean Construction Institute, no sé si ustedes lo han visto, pero hicieron un barrido de muchos proyectos y encontraron que los proyectos con una alta intensidad de Lean tenían una probabilidad de terminar 3 veces antes de tiempo y 2 veces más probabilidad de terminar bajo el costo del proyecto. Y si ocupaban Lean, algunas veces también tenían algunos beneficios, pero no tanto como un High Lean Intensity. Están hablando como Integrated Project Delivery, que es un proyecto totalmente integrado con barreras contractuales distintas. También, bueno, obviamente los edificios tienen un impacto en la sustentabilidad, y esto es otra mirada de un señor que se llama Bill Reed, que compara cuál es el proceso tradicional y cómo ese proceso tradicional de diseño, que es lo que está arriba, separa todo en silos, y entonces yo tengo el diseño conceptual y tengo la persona que hace el exterior del edificio, la persona que hace el interior, el que hace la parte mecánica. Entonces van avanzando en el tiempo y al final se dan cuenta, bueno, esto no coordina, no lo puedo coordinar, entonces terminamos haciendo como tratando de hacer un edificio compatible y que funcione, dado la interacción que tuvieron. Entonces, obviamente, con esa mirada es muy poco lo que se puede hacer para optimizar en el comienzo, que es donde las decisiones de diseño pueden tener un impacto muy grande. Entonces, Lean y esta idea de colaborar y hacer un proyecto colaborativo, obviamente, permite que se desbloqueen esas barreras y que podamos empezar a conversar sobre los sistemas constructivos y los sistemas de diseño como un todo y cómo va a funcionar el edificio en forma más holística. Entonces, si es que seguimos un proceso más colaborativo, podemos llegar a no solamente tener un edificio compatible, pero a optimizar el uso del edificio en el futuro. También hay una investigación que a mí me gusta mucho, que hizo un chileno, que es Rodrigo Herrera, que se graduó del PhD de la Universidad Católica hace muy poco, y él hizo un experimento bien interesante, que él evaluó un proyecto que usaba gestión tradicional, que es el diseño separado de la licitación y separado de la construcción, versus otro proyecto que usaban Lean y BIM en forma más colaborativa, y él usó el análisis de RE para mostrar cuáles eran las interacciones entre las distintas personas. El PM es el Project Manager, A es arquitecto, y así sucesivamente están las distintas especialidades. Entonces, en un proyecto tradicional, el Project Manager es el único que ve todo, y no hay mucho aprendizaje entre las distintas especialidades. En cambio, en un proyecto más Lean, hay mucha más interacción con más personas, y por lo tanto las personas pueden aprender desde diversas perspectivas.
Entonces, él midió estas interacciones y demuestra en una forma bien gráfica la diferencia entre el proyecto tradicional, que es el A, y el más lean, que es el B. Entonces, eso significa que hay muchas más posibilidades de aprender en un proyecto que es colaborativo, en vez de seguir haciendo lo mismo todas las veces. Bueno, la pregunta que yo me hice es como, bueno, ¿cómo tomamos decisiones en construcción? Y empecé a investigar, les dije, trabajé en una empresa de arquitectura en San Francisco para entender cómo funcionaba esto. También busqué, entrevisté a mucha gente que trabajaba en empresas constructoras en Estados Unidos y también después en Chile. Cuando estaba siendo profesora, seguí investigando, bueno, preguntándole a las empresas constructoras y a los arquitectos, bueno, ¿cómo toman decisiones? Y la verdad es que me encontré con dos casos como bien, aquí estoy generalizando, pero que se veía mucho, que era uno, que nadie toma las decisiones, que se quedan todos esperando o muy frustrados porque no hay una resolución, estamos esperando por este diseño, yo le pedí esto, pero no me responden, pasa el tiempo y no hay una decisión de diseño, las prioridades no están claras, no hay una estructura clara, o muchas veces caemos en un loop de análisis parálisis, que significa que estamos hablando las mismas cosas una y otra vez y no sabemos cómo desembrollar la estructura o el problema. Y eso pasa muchas veces. Y lo otro que también vi bastante era que cuando se tomaba la decisión era, bueno, no sé, no tengo idea por qué el edificio está así, solamente alguien tomó la decisión, que era una persona arriba en una forma jerárquica y cuando tú, en el fondo cuando se hace eso se desperdicia la creatividad de las personas, qué es lo que ellos, qué es lo que podemos aportar y no estamos pensando de una forma colaborativa. Entonces, lo que hice fue empezar a pensar, bueno, y aparte, con todos los desafíos que tenemos en la industria de la construcción, obviamente no vamos a hacer un buen trabajo si no consideramos distintos factores, desde el punto de vista, si es que uno quiere tomar decisiones que además sean sustentables, bueno, hay muchas certificaciones en Estados Unidos y también me imagino que en Argentina tienen que lidiar con las mismas cosas, y bueno, las decisiones no son solamente... bueno, en muchas veces se basan las decisiones solamente en el dinero, pero deberíamos también considerar otros factores sociales y ambientales. Y esto hace que sea todo confuso, hay una sensación de parálisis, y una de las cosas que empecé a darme cuenta es que, bueno, sí, existen muchos puntos de vista distintos y que hay una interpretación. Cada uno hace una interpretación de cómo funcionan las cosas y de qué, dependiendo del contexto que existe, dependiendo del sistema de creencias que uno tenga, del funcionamiento biológico, si es que estoy con sueño y si es que estoy con hambre, voy a funcionar distinto que si es que estoy descansado y puedo pensar en ideas nuevas, y el estado de ánimo que tengo. Entonces, obviamente todas esas cosas afectan. Nosotros trabajamos con seres humanos todos los días y tenemos que trabajar con estas distintas perspectivas. Y eso me ayudó a buscar, bueno, cómo ayudamos a las personas a generar esa estructura y a generar esta idea de que las decisiones sí se pueden tomar de forma colaborativa. Y entre eso busqué en muchas partes distintas y encontré este modelo que es de un señor que se llama Jim Sur, y él lo que dice es que, bueno, nosotros muchas veces nosotros pensamos en las decisiones y que sabemos que las decisiones generan acciones y esas acciones tienen consecuencias, pero lo que no nos fijamos muy bien es qué métodos usamos para tomar las decisiones y cómo ese método de toma de decisiones nos puede ayudar a tomar al final mejores decisiones. Entonces, bueno, si se hacen la pregunta a ustedes, no sé, ¿saben cómo toman las decisiones? ¿Estás consciente de cómo tú lideras un grupo de tomar decisiones? ¿Tienes un método que usas siempre, sí o no? ¿O no? Ok. Si no, está bien, es lo que normalmente hacemos en la industria. No es como
lo normal. Entonces, lo que empecé a buscar es, bueno, cómo tomamos mejores decisiones, y mejores desde qué perspectiva. Desde el punto de vista Lean, lo que a mí me interesaba era un método de toma de decisiones que ayudara a generar, a crear un sistema transparente, en el fondo que todo el mundo entendiera por qué se había tomado la decisión, cómo se había tomado. O sea, en muchos proyectos yo iba y le preguntaba al equipo de diseño, bueno, ¿por qué eligieron este material? ¿Por qué eligieron este sistema constructivo y no este? Y era como, bueno, no sé, no estaba aquí o vengo recién llegando. Entonces, eso no es Lean. En Lean nosotros necesitamos transparencia, necesitamos tener una claridad de por qué se tomaron las decisiones. Tenemos que también entender el valor versus el costo, que eso en Lean es sobre incrementar el valor y reducir los desperdicios, ¿cierto? Entonces tenemos que entender qué significa el valor. Y también tenemos que tener una forma de crear consenso no desde la perspectiva de una sola persona, sino que desde la perspectiva del todo del proyecto en que estamos haciendo. Y también tratar de parar conflictos que sean necesarios. Y finalmente, quería un sistema que sí ayudara a tomar decisiones que fueran, que se pudieran documentar y que ayudaran a generar iteraciones futuras. Si es que las cosas cambian, no tenemos que partir todo de nuevo, sino que podemos cambiar basado en un acuerdo que ya estaba por escrito. Y esas eran las tres dimensiones en las que analicé distintos sistemas de toma de decisiones, y lo que encontré que fue lo mejor, y que lo he testeado ya en varias partes que les voy a contar luego, es este sistema que se llama Choosing by Advantages, o elegir por ventajas. Y este es un señor que se llama Jim Seward, y él era o sea, todavía está vivo, pero está retirado. Trabajaba para el US Forest Service, y que son los parques nacionales de Estados Unidos. Y en estos parques nacionales él tenía que lidiar con muchas personas si es que iban a hacer un proyecto o no, y tenía este problema de que tenía que colaborar con muchos stakeholders distintos, con muchas entidades distintas, y él desarrolló este proceso que les voy a dar una visión general de cómo funciona, y después les voy a recomendar muchas cosas para leer para que lo puedan buscar más adelante. Pero en general lo que dice este proceso es bien simple, es bien intuitivo. Bueno, primero tienes que parar, o sea, tienes que pensar por qué estás tomando esta decisión, cuál es el contexto. Después puedes innovar y ver qué alternativas pueden solucionar este contexto. Después tienes el proceso de toma de decisión. Después puedes reconsiderar la decisión y finalmente implementar. Este sistema fue endorsado por Greg Howell cuando era presidente del Lean Construction Institute. Entonces esto se empezó a enseñar en Estados Unidos en empresas constructoras y se empezó a implementar. Entonces yo tuve suerte de que cuando estaba en Berkeley aprendí a usarlo y pude participar de varios workshops. Entonces en el 2010 supe que esto existía y leí el libro de Jim Seward. Y empecé a practicar, bueno, ¿cómo uso este toma de decisiones con cosas ficticias? ¿Ok? ¿Cómo elijo una ampolleta en mi casa? Algo que no era tan importante, pero que era simple, pero que sí es una buena estrategia para practicar. No partan practicando, cuando aprendan este método, no partan practicando con la decisión más importante de su vida, partan con algo simple y fácil y que puedan practicar. Después tuve la oportunidad de llevarlo a Gensler, y en Gensler lo usamos para algunos proyectos de construcción, y ahí me di cuenta en el fondo de cómo los distintos perspectivas, nosotros, bueno, todos los seres humanos tenemos sesgos, y tenemos también, pensamos que esto es lo más importante para una decisión en particular. En esta decisión que ven ahí, y usamos, bueno, muchos sticky notes, como todas las cosas Lean, pero había un arquitecto que decía, estábamos eligiendo alguna decisión bien simple para un proyecto, que era los materiales del techo, del cielo falso, y habían distintos materiales,
que todos se veían iguales, pero que tenían distintas contenido en material reciclado, distintas capacidades acústicas, distintas huellas de carbono, y había uno de los arquitectos que decía, bueno, para mí lo más importante es el cambio climático y por eso deberíamos elegir la alternativa que tiene la menor huella de carbono y eso es lo más importante para mí y eso deberíamos hacer. Y con este método, en el fondo nos dimos cuenta, porque uno va a elegir por ventajas, se da cuenta que en realidad ninguna de las alternativas que teníamos sobre la mesa se diferenciaban en términos de la huella de carbono que tenían. Era muy baja la diferencia. Pero sí se diferenciaban mucho en términos de la resistencia acústica. Entonces, uno no elige solo porque es más importante, sino que porque es más importante con respecto a las ventajas que tienen compartidas con las distintas alternativas. Entonces, en este caso nos dimos cuenta que si bien el cambio climático es algo real, para esta decisión en particular no generaba una diferencia la huella de carbono de los materiales que estábamos evaluando, y sí había una diferencia muy grande que era importante para la decisión con respecto a la capacidad acústica. Entonces eso genera un momento de que, ok, entiendo que esto es importante para mí, pero como no diferencia las alternativas, no es importante para esta decisión. Entonces eso te da un marco de cómo funciona este método. Bueno, después me gradué del doctorado, ahí están mis enanos y mi marido, y tuve la posibilidad de contar un poco cómo funcionaba este método y hacer varios workshops internacionales, estos en Oslo, en Noruega, después en Chile también enseñamos mucho este método, y hicimos algunos experimentos, empezamos a ver, bueno, si es que la gente no usa ningún método, o usan métodos tradicionales. No sé si algunas veces ustedes no sé, han usado algo que se llama la suma ponderada, que en el fondo uno piensa, bueno, estos son los factores que son importantes, y después dicen, bueno, este factor es más importante y lo multiplico, y si hay ingenieros acá, hay muchos ingenieros que les encanta calcular la decisión, y comparamos esos métodos que son más tradicionales con Choosing by Advantages y buscamos y medimos cuáles eran los beneficios en términos de tiempo, en términos de satisfacción con la decisión final y cómo el equipo funcionaba. También, bueno, seguí enseñando esto mucho en Estados Unidos y en Canadá también. Esto es y después en fondo, esto es una ciudad en Estados Unidos en que estaban tomando una decisión de cómo, si es que construir o no construir una central de tratamiento de agua nueva. Y qué posibilidades habían de quizás de reparar algunas que ya existían, que estaban más viejas. Habían varias alternativas que eran para asegurar una oferta de agua de calidad para la ciudad para los siguientes 50 años. Y en esto era muy entretenido porque habían personas que trabajaban solamente en el área comercial. Entonces ellos sabían cuánto pagaba la gente por el agua. Había gente que solamente trabajaba en el sistema de tratamiento de agua y que sabía más de química y de cómo funcionaba la calidad de agua. Había gente que trabajaba en otros departamentos y resulta que estos departamentos no se hablaban entre ellos. Y cuando teníamos que tomar una decisión que era global, que era lo mejor para la ciudad como un todo, no había una base de cómo rankear o qué criterios eran los importantes. Entonces tuvimos que partir de cero y plantear criterios, descubrir cuáles eran los criterios que generaban diferencia y descubrir cómo medir esos criterios. Entonces fue algo bien entretenido. Acá hay otras experiencias como esto en Estonia, que también les ayudó a hacer esto en Estados Unidos. Esto es una empresa biofarmacéutica. Esta es en India, en el Lean Construction Institute de Irlanda también hicimos una presentación con otros colegas.
y esto es en DPR, también lo usamos para decisiones internas con distintos departamentos. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que es algo que es práctico, que no es algo que es solamente teórico y que sirve para tener una tesis de PhD, sino que también sirve para ocuparse en la práctica. Como lectura, bueno, este es un libro que publicamos el año pasado, que hay un capítulo que escribí sobre toma de decisiones, que está ahí. Y bueno, ¿qué es lo que hace? CBA a la larga lo que hace es generar una forma mejor de tomar la decisión como el grupo y que esa decisión perdure en el tiempo. No sé, que no se cambie porque es que yo no opiné, o cuando llega el jefe y pregunta, bueno, ¿por qué hicieron esta decisión? Y nadie sabe cómo responder. Lo que hace es que la decisión perdure en el tiempo y que se pueda justificar de una forma fácil. También, en el fondo, se buscan cuáles son los conflictos y si bien es un método que sí funciona bien, necesita práctica y se necesita práctica y tiempo para aprenderlo. ¿Cómo funciona? Esto les voy a dar esto es un poco más detallado, pero en general lo que uno hace es identificar, tú puedes identificar las alternativas. Si ya estás en la parte de toma de decisiones, ya sabes cuáles alternativas tienes, puedes empezar a definir factores que te ayudan a diferenciar las alternativas y después a crear criterios que te ayudan a decir, bueno, ¿es esto algo? Si estás, por ejemplo, eligiendo entre comprarte un auto, ¿qué criterios son importantes para ti? Quizás el rendimiento que tiene, cuántas puertas tiene el auto, cuánto espacio tiene la maleta, qué cosas son importantes y qué es mejor. Porque para algunas personas puede ser también que los criterios sean distintos. Si yo me gustan los autos pequeños, voy a preferir un auto pequeño. Si tengo una familia grande, quizás voy a querer un auto grande. Y no es que haya una forma correcta o incorrecta, sino que va dependiendo del criterio de cada persona o de cada contexto. Después se buscan cuáles son los atributos y se encuentran las ventajas de las alternativas, y una vez que están esas ventajas, uno puede decidir qué tan importantes son esas ventajas y finalmente evaluar el costo. Ok, yo sé que les dije mucho, va a costar un poco, pero esto les voy a mostrar los casos de estudio. Bueno, ¿qué se puede lograr con esto? Esto es un caso en que le enseñamos al equipo de diseño cómo tomar las decisiones con CBA, y esto es un proyecto en Silicon Valley, y este es un proyecto que era bien icónico y que tenían un arquitecto que solamente veía el exterior del edificio y otro arquitecto que veía el interior del edificio. Y el equipo en total no conocía mucho de Lean y estaban temprano en el diseño y estaban muy enojados entre ellos ya. La verdad es que el equipo no estaba funcionando, ya tenían, las decisiones no se tomaban porque no había claridad sobre cuáles eran las prioridades y cómo se podía hacer eso. Entonces lo que hicimos fue identificar la lista de decisiones que habían que tomar, y había muchas decisiones del diseño, y en este caso vimos 24 decisiones de diseño que se podían tomar, y pusimos el equipo juntos y empezamos a buscar un sistema en que usábamos una A3, y en esa A3 hacíamos las ventajas y le ayudábamos al equipo a decidir. Y bueno, lo que pasaba a la larga era que el equipo empezó a aprender cómo tomar decisiones y se empezaron a ahorrar costos, a ocurrírseles ideas de cómo diseñar el edificio de una forma más barata. Entonces el costo iba bajando en el tiempo. Y como las decisiones estaban escritas y estaban documentadas, si el cliente estaba mucho más satisfecho y se podía entender
por qué estaban tomando las decisiones y las decisiones no se cambiaban, porque si ya estaban todos involucrados en el proceso de toma de decisión, entonces no había razón para cambiarlo. Y bueno, y esto obviamente ayuda a que se hagan mejores decisiones. Estos son algunos de los parámetros. En este proyecto en particular eso significó un ahorro de 9.7 millones de dólares, que era un 10% del estimado original del proyecto, un 10% de ahorro. Y también el tiempo de colaborar de las personas se iba disminuyendo. Cada vez tomar las decisiones eran más rápido. Otra decisión en que usamos este método es en DPR. Lo usamos para elegir un sistema de ERP. Y ahí lo que hicimos fue, bueno, teníamos distintos software, teníamos 6 distintos software, y lo que había hecho DPR era pedirle una propuesta a distintos proveedores, y habían recogido 300 criterios para evaluar este software del ERP, que era una locura. Entonces lo que hicimos fue pensar, bueno, si es que aplicamos CBA a esta decisión, lo que hacemos es que la gracia es que uno puede simplificar el proceso, porque si piensas, lo único que es importante es cómo se diferencian las alternativas. Y cuando empezamos a ver, bueno, había muchos software que eran capaces de hacer lo mismo, entonces eso no diferenciaba las alternativas y podíamos sacar esos criterios, y de nuevo simplificamos esto y bueno, pusimos todas las personas en la misma sala de reuniones para poder discutir cuáles eran las ventajas y qué tan importantes eran esas ventajas. Y eso ayudó a que la empresa tomara esa decisión. Bueno, yo sé que les he hablado mucho, así que quiero que hablen ustedes. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿O comentarios? Yo tengo una consulta. Sí. Bueno, en realidad la primera es más directa, es si estas colaboraciones, digamos, se pagan o se deben tener en cuenta en los contratos, digamos, la predisposición, el tiempo para participar de estas reuniones. Muy buena pregunta. Mira, idealmente, bueno, hay distintos tipos de contratos. ¿Ustedes conocen lo que es el IPD, el Integrated Project Delivery, o como contratos colaborativos? ¿Los usan en Argentina? ¿Han usado alguna vez? ¿No? No Hay creo. algunas experiencias, pero muy pocas. Ok. Entonces, lo normal, ¿qué es lo normal en Argentina? Que se diseña, después se licita y después se construye, y son partes separadas. Exactamente. Sí. Ya. Ok. Bueno, en el caso, o sea, en el caso de Design Bid Build, de tener todo separado, sí, obviamente hay una dificultad de base, que es cómo junta a toda la gente al principio, ¿cierto? Entonces, sí significa una inversión de tiempo inicial, y significa, obviamente no es que cueste más en total, pero sí tienes que invertir, tienes que gastarte las horas de colaboración antes para poder construir más rápido y para poder también diseñar más rápido. Es como una inversión. Si estás en un proyecto colaborativo, no tienes que invertir más, porque ya le has, en el fondo ya están todos contratados. En este caso, en el caso de este proyecto en Silicon Valley, ya estaban todos trabajando juntos, solo que no tenían una organización. No sé si eso Perfecto. responde a tu pregunta, Germán. Sí, y un poco lo que en tu respuesta tenía la segunda consulta, que acá se trabaja mucho como diseño, licitación y construcción. Y en una de las diapositivas comentabas de la importancia de trabajar con el constructor en la etapa de diseño. En este caso, si no tenemos el constructor designado, se contrata una consultora que tenga la experiencia de la construcción, ¿cómo se manejaría?
Sí, puedes hacer eso. Puedes, puedes hacer eso para el proceso de diseño, y también lo que yo creo que tienes que hacer es convencer a los clientes de que cambien su modelo, en el fondo. Obviamente en Estados Unidos eso ya lleva mucho más años, pero sí, em, pero, pero sí costó en el fondo que algunos de los clientes cambiaran la perspectiva. Yo creo que si es que, eh, no sé si en Chile, por ejemplo, pasa mucho que hay empresas que son inmobiliarias y constructoras, por ejemplo. No sé si a ustedes también les pasa eso, que tienen una sola empresa que hace lo mismo. Incluso en esas empresas que en el fondo tienen todo el poder de colaborar, no necesariamente deciden romper esos hilos y generar esas colaboraciones, que sí se puede. Idealmente, claro, si tú no tienes un constructor a quien acudir, tener un consultor sería, claro, lo segundo mejor que podrías hacer. Yo quería hacer una pregunta, Paz. Ujú. Con estas barreras que ustedes encuentran, o nos encontramos todos, ¿cómo, cómo es la experiencia, ¿no? Para demostrar que era una mejor manera de trabajar la colaborativa, ¿no? Me imagino encontrándose ante el rechazo y el no, 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 y luego hacer una prueba, quizá ponerlo en marcha y como, ¿qué es lo que, o tienen algo estandarizado para mostrar y convencer de que era una mejor manera, de que de esta manera se ahorraron tal y cual cosa, de que funcionó mejor? Porque muchas veces, a veces uno imparte el cambio, la gente dice, qué bueno, pero después tenés mucho escepticismo y te dice, mejor volvamos a lo anterior y trabajemos como siempre y total esto es lo mismo. ¿Cómo tienen algún método justamente para decir, que mira, te voy a mostrar por qué esto funcionó, o tienen que pasar esas pruebas también? Mira, depende de cada organización. O sea, yo por lo menos he visto en Estados Unidos, una de las cosas que Glenn descubrió con Greg era de los primeros proyectos colaborativos, era una empresa muy chica que ellos que tenían lazos familiares entre ellos, que eran, que eran, no sé, pues el arquitecto estaba casado con el constructor, no sé cómo era, tenían, en el fondo, eran familias que estaban trabajando juntas. Y, y ahí empezaron a darse cuenta de que, eh, no sé, yo puedo, no sé, puedo hacer esto un poco distinto para ayudarte a ti, y así empezaron a generar eficiencia. Y, y yo creo que lo que hay que buscar es buscar buenos ejemplos. Si es que no hay en Argentina, hay muchos ejemplos ya ahora fuera en el mundo. En Estados Unidos claramente hay varios ejemplos ya, pero también quizás buscar un ejemplo en otro país que sea más cercano. Yo sé que en Brasil se han tratado de hacer, se han hecho cosas colaborativas, en Chile también, en Perú yo creo que también estaban partiendo con los primeros proyectos más colaborativos. Y de repente también hacerlos viajar, hacerlos conversar con otras personas que hayan tenido esta experiencia. Muchas veces dicen, no, esto no se puede porque no te lo puedes imaginar, porque no puedes confiar en las personas. Y no sé, a mí me pasa seguido que llegan personas de otras partes del mundo a visitar proyectos y a ver cómo funcionan las cosas. Em, he visto también en Estados Unidos hay una organización que se llama, que es gubernamental, que ha sido lo más difícil de cambiar, porque las entidades gubernamentales están algunas veces forzadas a licitar, entonces no pueden generar un proyecto colaborativo, pero se han buscado formas de encontrar la colaboración. La Universidad de California en San Francisco tenía una persona a cargo que se llamaba Michael Badé, que él estaba a cargo de las construcciones de esta universidad que es bien grande, y lo que él hizo fue plantear, bueno, si estoy obligado a licitar, voy a licitar, pero voy a licitar junto el diseño y la construcción.
y voy a decirles, mira, esto es lo que necesito, esto es mi edificio, necesito que, este es mi presupuesto, ¿quién me da el mejor diseño por este presupuesto que tengo? Y también cumplo todas las reglas, hago la licitación, pero los obligo a trabajar en equipo. Entonces, esa persona lo hizo a través de una entidad gubernamental que era difícil de cambiar y que no podía cambiar todas las reglas, pero sí se las ingenios en el fondo para generar esa colaboración. Bien, hay una pregunta y está el chat abierto, también lo escribí por ahí, cualquiera que por ahí no quiera abrir el micrófono o no pueda, puede escribir ahí en el chat preguntas. Hay Juan Pablo escribe: particularmente la toma de decisiones pasa por el lado económico, ¿se puede generar un método a partir de esto? Sí, bueno, obviamente la parte económica es importante, porque pero lo económico es solo los recursos que tú tienes, pero la pregunta es cómo te usas tus recursos de forma más eficiente y cuál es el valor que te genera las distintas alternativas que tienes para gastarte esa plata o ese dinero. Entonces, lo que hace este método es olvidarte un poco de la parte económica. Bueno, no es olvidarte, pero buscar alternativas dentro de tus posibilidades económicas y analizar qué es lo mejor, cuáles son las ventajas de cada una de esas alternativas. No sé si eso tiene sentido. Bien. Sí, no sé si Juan responde a la pregunta. ¿Querés abrir el micrófono? Y si no, también tenemos a Edu que escribió y que quería hacer alguna consulta por el... Sí, Abrí el micrófono, Edu. Sí, gracias, Dale. dice Juan. Creo que para responderle a Juan es importante saber que Choosing by Advantages tiene como un pedacito de sus resultados, una gráfica, donde el costo está en un eje y el puntaje que se sumó está en otro. Entonces, lo que diferencia el método es elegir o determinar ese puntaje de ventajas por un lado y después elegir por costo por otro lado, según, como decía Paz, todos los recursos que yo tenga disponibles para gastar o no. Sí, déjame mostrarte un ejemplo, eso estaba buscando. Bien, buenísimo. Les voy a mostrar. Sí, siempre, siempre para mí no sé qué tan profundo quieren ir, pero podemos gastar más tiempo en un ejemplo si es que quieren. Sí, estaría buenísimo un ejemplo. Estamos bien, Ok. estamos súper bien de tiempo, así que adelante, Paz, con lo que quieras. Ok, déjame ver. Este es el ejemplo que siempre uso. ¿Qué están viendo? Estoy confundida. Déjame parar. Les estoy mostrando ahora de mi pantalla, de mi otra pantalla. ¿Ven esto? Sí, ¿Sí? Ok. sí. Ya, les doy un ejemplo para que lleguemos a entendernos mejor de cómo funciona. Este es un ejemplo bien simple, que es como, bueno, voy a elegir un celular. Esto es una decisión que tomé hace varios años. iPhone 7, ya vamos en el 12, pero bueno, la idea es lo importante. En ese momento, yo pensaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos celulares? Obviamente uno es más grande que el otro. ¿Qué otras diferencias ven ustedes? ¿En qué se diferencian estos dos tipos de celulares? ¿Alguna idea? En el procesador. El procesador, ¿qué tan rápido son? Ok. La ¿Qué batería. más? La batería. Duró 3 semanas. Capacidades O sea, es razonable que internas de memoria y demás. dure 3. Exacto. Sí. Bueno, en ese sentido, las capacidades internas de memoria, los dos modelos los venden con las mismas capacidades. Uno puede comprar en esa época podía comprar el iPhone 7 o el iPhone 7 Plus con 128, 62, lo que fuera. Entonces, en ese sentido no se diferenciaban, pero sí se diferenciaban en algunas de las cosas que, bueno, uno era más grande que el otro. En términos del peso, se diferenciaban en la resolución de la pantalla
la cámara, uno tenía zoom y otro no, y el tiempo de batería. Entonces, uno va, ok, ¿cuáles son los atributos? Los atributos son las características que no cambian, que son como lo que es característico de la alternativa misma. Entonces, en CBA lo que se hace es identificar cuál es el peor atributo por cada factor. Entonces, en términos de dimensiones, en mi caso, yo prefería que fuera más chico. Y de nuevo, eso es solo mi caso, porque tenía un colega que prefería que fuera más grande porque usaba lentes y él podía tener letras más grandes. Y yo tengo mis manos más chicas y prefería poder meterlo al bolsillo y andarlo trayendo. Entonces, para mí era mejor más chico, por lo tanto, la ventaja lo iba a tener el iPhone 7. Entonces, así sucesivamente voy subrayando cuál es el peor para poder en el siguiente paso escribir la ventaja. Y la ventaja siempre es comparativa. Por ejemplo, es 0, si el iPhone 7 es 5.5 pulgadas y el iPhone 7 es 4.7 pulgadas y el iPhone 7 Plus es 5.5, la diferencia es cuánto más chico es con respecto al criterio que estoy usando, que es más chico mejor. Con respecto al peso también veo la diferencia, con respecto a la resolución de la pantalla, en el iPhone 7 Plus tiene 75 más ppi, y con respecto al zoom, ahí hay una diferencia que es uno lo tiene y el otro no lo tiene. Entonces, 2x de optical zoom versus nada, versus none. Y en términos de la vida de la batería, uno tenía 14 horas y el otro tenía 21 horas, la diferencia son 7 horas. Entonces, ahí uno se pregunta, ok, tengo claro cuáles son las ventajas, pero ahora, ¿qué tan importantes son esas ventajas? Y de nuevo uno tiene que ponerse en el marco de que lo que es importante es la ventaja, no el factor. Lo importante no es el cambio climático en general, sino que es qué tan diferentes son estas alternativas con respecto al carbono que emiten. En este caso el celular para mí lo más importante eran los 7 horas más de batería, porque esas 7 horas más de batería es lo que me va a permitir estar comunicada si es que viajo, poder saber cuándo, cómo están mis hijos, si es que estoy en el trabajo, etc. Y después, lo más importante era, bueno, tener el optical zoom, porque en realidad, bueno, ya nadie anda con una cámara independiente, entonces tener el celular con optical zoom era más útil. Y ahí uno empieza a comparar, bueno, ¿qué tan importante es tener optical zoom comparado con la hora del celular? Bueno, es importante, pero no tan importante. ¿Qué tan importante es que sea 0.8 inches más chico? Es importante porque hace una diferencia, lo puedo sentir en la mano, si es cómodo o no es cómodo, pero no es tan importante como que se me apague el celular, porque no tengo batería. Y después, que pese 50 gramos más, la verdad es que no va a hacer una diferencia en mi uso, no lo voy a sentir, así que no es tan importante. Y también la resolución, la diferencia en resolución tampoco es tan importante. Para mí, yo no lo voy a notar tanto. Entonces, es mucho menos valorada. Si se fijan, a la izquierda está la importancia y al otro lado están las ventajas. Y las ventajas son súper concretas y son siempre comparativas con respecto a la más mala, a la alternativa que es más mala. Entonces, una vez que está esta escala hecha, podemos ir a sumar la importancia de las ventajas. Y esto no es un cálculo, es una conversación, es algo que en el fondo tenemos una discusión, que hay argumentos que se escuchan de una persona y de otra, y así en el fondo llegamos a un consenso. Entonces, una vez que ya tenga la importancia de las ventajas para cada alternativa, puedo ver cuánto cuesta cada uno. Y ahí va la respuesta de la pregunta, que cómo se trata la parte monetaria. Y la parte monetaria lo que se hace es hacer este gráfico, que por un lado tengo la importancia de las ventajas y por otro lado tengo el costo. ¿Y qué es lo que hago aquí? Bueno, lo que me tengo que preguntar es si obviamente
muchas veces pasa en diseño y en construcción que nos encontramos que la alternativa mejor, que tiene más importancia y ventaja, es más barata. Obviamente ahí la decisión es fácil, pero en este caso la alternativa que tiene más importancia y ventaja también cuesta $100 más. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vale la pena gastarse esos $100, sí o no? Y esos $100 hacen que todas las decisiones sean interconectadas, porque ahora tengo que decir, bueno, ¿puedo hacer algo más importante con esos $100 gastándomelos en otra cosa? ¿O vale la pena tener esos $100, gastar estos $100 acá? En este caso, para mí la decisión fue sí vale la pena gastarme estos $100 acá, porque en verdad el celular es algo que uso todos los días y va a ser muy, muy difícil que compita con otras cosas. Obviamente uno tiene que tener el presupuesto. Si es que no tienes el presupuesto, ni siquiera puedes considerar estas alternativas. Pero teniendo en el fondo un presupuesto dado, uno puede evaluar cuál es la importancia y las ventajas con respecto al costo. O en el caso de una organización, si tú tienes un proyecto de construcción y te das cuenta de que lo que quieres hacer cuesta más dinero y no tienes ese dinero, tienes los argumentos para ir a buscar más fondos. Por ejemplo, me tocó trabajar una vez con un proyecto, un museo, y decidieron ir a hacer algo más sustentable con respecto al sistema de aire acondicionado. Usaron el agua de la bahía para hacer un intercambio de calor y usar menos energía en el largo plazo, que al principio costaba más dinero, pero en el largo plazo ahorraba plata, pero significaba que sí tenían que ir a buscar plata de más donadores y en algunas partes sí se puede, este sistema les ayudó en el fondo o sea, le ayuda a tener más claro por qué necesitan más dinero. Y no solo necesito más dinero, sino que esto es lo que voy a lograr con este dinero extra. ¿Se entiende? Excelente el ejemplo, buenísimo, me encantó. Edu, ¿te quedaron algunas preguntas? Sí, quería preguntarte, Paz, ¿alguna vez te tocó hacer CBA, pero de proyectos de inversión, o sea, de beneficios en lugar de costo? O sea, Por ejemplo, como por ejemplo, comparar qué negocio me conviene hacer o comparar, digamos, no sé, distintos productos a vender, donde el eje X en vez de ser gastos, son ingresos proyectados. ok, perfecto, ya. No me ha tocado, la verdad. pero me parece que sí lo podrías usar. Sí lo Esa podrías era mi usar. Sí, pregunta, digamos, tu opinión sobre sí, si... Fíjate, en este gráfico veo que el eje X dice dinero, no dice ni siquiera si es gasto o no. claro. Capaz que tenías alguna opinión al respecto. Sí, o sea, lo he pensado desde... hay una forma de priorizar CBA si es que tienes muchas... en el fondo tienes una lista de cosas que quieres hacer o un proyecto que quieres hacer y quieres compararlos unos con otros, lo que puedes hacer es priorizar esos productos, pero si esos productos no están en la misma escala, tienes que tener cuidado con las ventajas. Okay. ¿Me entiendes? Como que tienes que tener cuidado que la ventaja de un producto se pueda comparar con la ventaja de otro producto, que no tiene nada que ver. Tienes que hacer ese ajuste de la escala de importancia. Bien, bien, bien. Y después, dos preguntas cortitas sobre algunas diapositivas que mostraste al principio. Sí. En una hablabas de un A3. ¿Podrías profundizar un poquito en eso? Mencionabas, creo Sí, que la lista de decisiones en A3. ¿A qué te sí. referías? ¿Qué uso del A3 le dieron ahí? El A3 es un pedazo de papel. Se llama A3 y era algo que usaba Toyota mucho. Se usa mucho el Lean, que es una método que el A3 era el pedazo de papel más grande que se podía meter en una máquina de fax. Y por eso lo usaba Toyota, porque en el fondo
estaban obligados a condensar la información del problema en una hoja de papel. Entonces, lo que hacíamos con esto era lo mismo, hacer un resumen de cuál era el problema, cuál era la decisión que estabas tomando, cuáles eran las alternativas, el análisis que se había hecho, poníamos este gráfico de importancia, ventajas versus costo, y se lo mandabas a todos y le ponías al final una notita que es bien importante, que es quiénes participaron de esta decisión, quiénes están de acuerdo con esta decisión. Y eso se le manda al cliente. Entonces el cliente sabía, ok, esta es la recomendación del equipo, ellos participaron, este es el análisis que se hizo, y todo condensado en una hoja. Ok. Eso se Bien. llama A3. Ujú. Y la última pregunta es sobre una flecha que mostraste, que decía que el autor era Jim Sur, Ujú, el mismo autor de SBA, y ujú, que tenía 5 etapas. ujú. Las 2 últimas hablaban de Eso. esa misma. ¿A qué se refieren las 2 últimas? Las dos últimas se trata bueno, la reconsideración, que es como darte el espacio para preguntarte, bueno, en realidad quizás estoy tomando esta decisión, pero no consideré una alternativa porque se me olvidó, porque no sabía que existía. O quizás no le pregunté a esta otra persona qué era lo que opinaba, y hay otro factor que no estoy considerando en la decisión. Entonces, es preguntarte si es que te hiciste la pregunta correcta, si es que estás analizando las alternativas adecuadas, si es que incluiste a todo el mundo que tenías que incluir. Esa es la etapa de reconsideración. Y finalmente, implementación es, bueno, ejecutar, tomar esa decisión y implementarla, que es otra etapa totalmente distinta. O sea, esto es lo que se va a hacer, y asegurarse de que estén todos comunicados, de que la gente sepa que esto es lo que se va a hacer. Ok, gracias. De nada. Muy buenas preguntas. Bueno, Así que, no termina aquí. No, Vamos a yo dar- quería aprovechar y refrescar saliendo un poco de CBA o lo que es la parte de contratos colaborativos. Y quería preguntarte sobre tu rol, aprovechándote y la verdad que aprovechando que, como dije anteriormente, DPR es una empresa que está a la vanguardia. Si nos puedes contar un poco en cuál es tu rol como quality leader dentro de DPR y dentro de una empresa constructora, qué es lo que hace y cómo podés implementar un poco lo que ya te estoy contando, que hiciste varias de estos talleres, pero bueno, ¿qué es lo que hace sí, un quality leader en DPR? bueno, es bien interesante, porque la verdad es que calidad lo tomamos desde una perspectiva más de comportamiento. Cuando uno piensa calidad en la industria de la construcción, lo primero que se viene a la cabeza es como, bueno, tú eres la persona que va a chequear que yo hice bien el trabajo, y voy a revisar después si es que lo hice bien o lo hice mal. Y la verdad es que yo no podría hacer eso, porque yo no tengo el conocimiento técnico para poder verificar que las cosas funcionaran, y no puedo estar en todas partes y hacer de policía en el fondo para verificar que todo el mundo hizo su trabajo bien. Entonces lo que hacemos es enseñarle a las personas de que el trabajo que hacen necesita que se alineen las expectativas antes de hacerse. Antes de ejecutar el trabajo, necesitamos tener una conversación o muchas conversaciones con el arquitecto, con el cliente, con la persona que finalmente va a hacer el trabajo, el subcontratista o nuestro contratista. DPR hace mucho trabajo. Si bien somos una empresa grande, no solamente hacemos gestión, sino que también construimos. Nosotros construimos, tenemos gente que construye todo lo que son los muros de partición, los hacemos nosotros, las puertas, las ventanas. eh, También tenemos prefabricado, etcétera. Bueno, pero cuento corto, mi labor es mucho más cultural que de técnica, de decirles cómo se construyen las cosas. Yo no les puedo enseñar cómo construir, hay gente que sabe mucho más que yo. Entonces lo que hago es tratar de identificar buenos ejemplos y identificar cuáles son los comportamientos que queremos que la gente haga, y me gasto mucho de mi tiempo en enseñar. Al final hago muchos talleres,
y busco otra gente que pueda hacer los mismos talleres y se vayan repitiendo. Es muy importante en DPR las personas y desarrollar las personas. Tenemos un dicho que dice que construir personas es tan importante como lo que construimos físicamente. Y la construcción de la cultura, el método, como decías vos antes, que hace y apalanca todas las decisiones que ayudan a después construir lo mejor posible, ¿no? O sea, es entender la calidad como la cultura que sustenta, bueno, o arriba o abajo, pero que sustenta el accionar, ¿no? Los sistemas que están dentro de la empresa. Y qué, por ejemplo, no sé, qué metodología, no, la palabra no es metodología, pero vos lo que hablabas detectabas buenas prácticas, digamos, desde el punto de vista cultural. Sí. Y, por ejemplo, ¿cuál sería una buena práctica? Digo, para poder también Sí. a nosotros poder Por tomarla, ¿no? ejemplo, muchas de las cosas que pasan en calidad es que una persona asume que sabe. Entonces yo busco y después el AS construye como decía, o las especificaciones o lo que sea, y no hizo una pregunta, etc. Entonces uno tiene dos alternativas, puede buscar el error y hacer, en el fondo, tratar de encontrar la causa, o lo que he tratado de hacer más es tratar de buscar el caso bueno, encontrar una persona que sí preguntó, que sí se colaboró con los demás, y entrevistarlo, y lo que hago es muchos videos. Entonces, lo que hago es grabarlos, ir a la hora y ponemos un video y entonces ese video después lo hago como parte del entrenamiento y les muestro, miren, ¿qué es lo que hicieron estas personas? Y creen que esto se podría hacer otra vez y cómo es esto distinto a lo que hemos hecho, lo que hemos visto antes. Otro caso es, por ejemplo, un proyecto, no sé cómo se llaman, en gerente de proyecto o un ejecutivo que está a cargo del proyecto, que no aceptó el diseño como estaba, que paró el proyecto y dijo, bueno, no puedo construir con este diseño. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir a hablar con el arquitecto y decirle, bueno, tienes todas estas cosas que no están claras, necesito que, que tengas más tiempo. Entonces, hablemos juntos con el cliente y digámosle, bueno, puedes darle más tiempo al arquitecto para que termine el diseño y así yo te puedo dar un mejor precio y un mejor proyecto. Y no estamos en el fondo todos tratando de asumir qué es lo que no está ahí o lo que no sabemos. Y ese tipo de cosas. Y la gracia de DPR es que hay muchas personas haciendo cosas buenas, pero sí es una empresa que va creciendo mucho, somos una empresa multinacional, entonces es importante mostrar las posibilidades de hacer las cosas bien y mostrar ejemplos reales. Se me vienen y trato de ir haciendo doble clic y después ya salimos para volver a la reunión, pero dos preguntas. Primero es, ¿cómo te enterás vos? ¿Cómo llega? ¿Qué sistema de información tenés o de dónde nutrís de esa información para poder detectar esa mejor práctica, ¿no? O sea, que siempre es muy complejo en cualquier organización. Toda esa información generalmente son, como decías vos, muchas veces hay decisiones o hay malestares o hay comunicaciones que quedan o se desvanecen, ¿no? No quedan asentadas. O sea, tienen un sistema donde recolectan experiencias, a donde cada uno puede aportar y donde ahí vos tomás para poder hacer la entrevista. Es una pregunta. Y la segunda pregunta, y después si quieren ya salimos y vamos al Plus Delta, es, me interesa saber cómo es el recorrido, cómo es el recorrido de capacitaciones, porque vos lo que hacías es muchas veces tomo esto para poder dar capacitaciones. Si yo entro a DPR, bueno, hay como una academia, ¿cómo se...? Me parece que eso debe ser también interesante cómo lo deben manejar. Sí, bueno, con respecto a cómo me entero y cómo capturo esas buenas prácticas, hay un equipo de personas que trabajan en calidad y hay una persona que ha estado recolectando y entrevistando y haciendo
todas las semanas encuentra un proyecto que muestra y hace unas llamadas que han sido súper importantes, que han sido una fuente importante de encontrar esos buenos ejemplos. Y a través de, y es bien informal, al final también uno se va enterando de cuando va viajando o visitando proyectos o preguntando, y no tenemos ningún sistema automatizado que nos diga todas las personas hicieron esto, sino que es más informal. Eso está más, bueno también. sí, es más basado en, Si no es en comprar las un software relaciones. para todo, pensamos que es para... No, todavía no. Con respecto a si es que tú partes en DPR, sí hay una estructura que uno, bueno, dependiendo de dónde partes, si es que partes como craft o como administrador. Entonces, como craft está en Estados Unidos, están los unions, que son los sindicatos de carpinteros, en el fondo de distintas especialidades, y esos sindicatos educan a las personas. No es solo, en Chile por lo menos, una cosa bien política que solamente se juntan para pelear por bonos, pero no es, uno tiene una función educacional. En Estados Unidos tiene una función educacional que es bien importante y que setea cuál es el salario mínimo de esta especialidad, que plantea cuáles son las condiciones mínimas de trabajo, las horas máximas que puedes hacer trabajar una persona, etcétera, etcétera. Y qué herramientas necesitan, y es como un proceso más estandarizado, dependiendo del estado, porque bueno, no todos los estados funcionan igual. Pero en California funciona así. En las partes administrativas, si tú partes administrativamente en un proyecto, puedes partir como un ingeniero de proyecto, después puedes subir a ser un project manager, después puedes ser un project executive y así sucesivamente. También después líderes regionales, pero no es tan jerárquico. También hay muchos ingenieros de proyectos que deciden estar más a cargo, más cercanos al terreno, y no quieren ser project managers, sino que quieren ser superintendentes. Y eso también es posible y se puede hacer. Y trata de ser una organización más plana, más matricial, donde los fundadores en el fondo trataron de sentar las bases para que las decisiones se tomaran con las personas que tenían el conocimiento directo y no desde arriba hacia abajo. Entonces, funciona, es de repente muy difícil saber con quién estás hablando, qué títulos tienen, porque no se usan los títulos dentro de DPR. Interesantísimo. Bueno, muchísimas gracias. Da para hablar de DPR, me parece que hay un montón para aprender. Creo que esto de compartir buenas prácticas. A mí, la verdad que de un tiempo a esta parte hemos intentado empezar a utilizar el Choosify Advantages. Reconozco que es mágico cuando podés dividir el costo de los otros factores, ¿no? O sea, todos estamos acostumbrados, que es lo que hablaban antes, siempre ponemos el costo arriba y es lo único que vemos, pero de golpe dejar que el costo vaya al final, casi como para la cereza del postre, es algo que es muy, muy, muy interesante y que recomiendo mucho para poder hacer. Bueno, Emma, no sé si hay más preguntas o si no encaramos la última parte. Sí, Si le en parece. realidad teníamos medio que se mixió, ¿no?, este espacio de debate. La idea es que Ger comparta ahora algo de lo que viene previo al Plus Delta, pero bueno, tiene que ver con esto de poner un poco en crisis este trabajo colaborativo. Así que bueno, Ger, adelante con eso. Perfecto. Sí, la idea es rápidamente, si podemos compartir entre los que estamos participando buenas experiencias y malas experiencias que nos han tocado cuando hemos trabajado o intentado trabajar de forma colaborativa. Entonces, de la misma forma, tomando un post-it y colocar algunas experiencias propias o ajenas que hayamos escuchado,
para desmitificar un poco lo que es el trabajo colaborativo. Ahí te vamos a pedir ayuda también, Paz, con esto de seguramente has tenido malas experiencias, por lo menos al tratar de impartirlo. Así que bueno, te escuchamos por audio, por chat o directamente acá por Miro. Y todos los que hayan también, como dijo Ger, tratado o intentado llevar adelante esto, podemos compartir las experiencias. Ahí comparto nuevamente el link de Miro por si alguien entró después y bueno, ya es La la última invitamos al chat actividad. también. Bien, perfecto. Bueno, en malas experiencias en general, lo que es difícil siempre es convencer, yo creo que era lo que tú estabas preguntando, Ger, de cómo convencemos de que se puede empezar, que se puede colaborar, de que funciona. Pero una buena experiencia en Chile, una vez tuve la posibilidad de trabajar con un proyecto para el Centro de la Madera de la Universidad Católica, y estaban construyendo un centro, un edificio em, para una maderera de Chile, y tenían, en el fondo me tocó hablar con el CEO y contarle esto de las decisiones colaborativas y por qué él tenía que invertir en tener a alguien con experiencia de construcción y con el equipo de diseño y con los estructurales, los ingenieros estructurales también al mismo tiempo. Entonces, la manera en que conectamos fue como, bueno, le pregunté, ¿alguna vez has construido algo en tu casa? Y dijo, bueno, sí, recién tuve una renovación de mi cocina. Bueno, ¿y construyeron lo que tú esperabas? No, fue terrible. ¿Y se demoraron lo que tú esperabas? No. ¿Y cuánto hablaron en el fondo? ¿Cómo tú les dijiste lo que querían? Y en el fondo él empezó a darse cuenta de que, claro, obviamente no habían colaborado lo suficiente antes de partir la construcción y él había sufrido esa experiencia. Entonces, yo creo que si preguntamos, hay muchas personas que tienen esa experiencia de frustración con la que podemos conectar, y al final no hay mucho que perder con tratar algo distinto. Una consulta, Paz. ¿Ocurre que en esto del trabajo colaborativo se arma el debate de, che, ese trabajo ya no es mío, es trabajo del otro? Como que esas fronteras Sí, se mantienen y se ponen límites ahí, y hasta a veces también, al confundirse esas fronteras, hace que la cosa no funcione como un flujo, ¿no? Uno termina, porque esto de que uno termina haciendo el trabajo del otro y no está ordenado, ¿cómo trabajan sobre esas fronteras, ¿no? Para que sí, sea eso, realmente... eso, eso es un desafío. De todas maneras, comunicación o sea, escrita, documentada, es súper importante. O sea, podemos tener reuniones, hablamos de muchas cosas, pero al final el compromiso tiene que quedar claro. O sea, me imagino que ustedes hablan también de las condiciones de satisfacción, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuándo? ¿Qué significa que terminaste de trabajar? Y esa comunicación formalizada es muy importante, porque si no pueden haber muchos malentendidos, y al final terminamos perdiendo el tiempo o haciendo cosas que no eran lo que se esperaba. Bien. Entonces, sí, de todas maneras, comunicación y transparencia es muy importante. En el fondo, cuáles fueron los acuerdos de esta reunión de coordinación, quién va a hacer qué cosa y para cuándo, y todo publicado en el fondo. Bien. Me gustó eso, anoto acá. Sí, un poco de Ger. eso. Voy leyendo algunas malas experiencias, que fue lo que el primer panel que se llenó fue el de malas experiencias, entonces está bueno, que son algunas, quizás futuros aprendizajes que tengamos. Ya se habló un poco de la resistencia al cambio. Otra es: quien colabora no tiene poder de toma de decisiones, porque quizás, no sé, por ahí se envía ese lo puse yo, que
por ahí con lo que me ha tocado participar no participa la persona adecuada porque por una cuestión de tiempo se subordina esa participación, entonces no se puede tomar en esa reunión una decisión. Tenemos también, si el equipo no acostumbra a hacerlo, es un desafío mantener el foco y los objetivos claros sin desviarse de los temas. Es un poco Paz también decía de que era importante establecer los objetivos claros de cada uno. Y seguir, o sea, es difícil. Al principio cualquier cosa nueva que uno está probando puede ser confusa, puede ser... entonces, no rendirse en el fondo, hay que tratar de seguir con el sistema hasta que se logra ver los beneficios. Y a veces es difícil, a veces con este proyecto que les mostré que hicimos muchas decisiones y que al final se empezaron a bajar los costos, hubo un minuto en que habían algunas personas que estaban muy frustradas porque no veían una decisión y veían que estaban usando tiempo. Era todo lo que veían, era, bueno, estoy usando muchas horas y no veo todavía ningún fruto. Entonces, a veces fue como, me acuerdo, una vez tuvimos que preguntarle a una persona, uno de los arquitectos que decía, bueno, es que esto es una pérdida de tiempo. Bueno, ¿tienes una idea mejor de cómo hacerlo? ¿Quieres liderarlo tú? Ese fue como el desafío de vuelta. Y fue como, no, en realidad no tengo ninguna idea mejor, así que ya, sigamos. Pero, eh, pero sí, pues, sí, obviamente también aclarar las expectativas de no porque vamos a usar Lean va a ser fácil. No es fácil al principio, hasta ver los frutos. Tienes que mantenerte y seguir en fondo intentándolo. Sí, y ahí también creo que quizás como todas las herramientas Lean es muy importante el coachear, digamos, y el acompañar, digamos, al equipo que participa y a motivarlo a seguir participando. Sí, de todas maneras, mucho coaching. Otras Marcelo. malas experiencias, se desean excelentes decisiones y no se le dedica el tiempo de análisis. No se le pone ganas al análisis de atributo del CBA. Esa más o menos es una cuestión de Sí, tiempo. requiere tiempo de todas Tal maneras. cual. Hay que investigar un poco. Y la última es claridad de los resultados y claridad al solo hablar de las ventajas. Sí, bueno, claridad, parte importante del CBA es darle un lenguaje común a todos. Entonces, a veces, en el fondo, cuando si no has hecho un CBA y te hablan de atributos, de ventajas, como, ¿qué me estás hablando? Puede ser confuso también. Ahí yo creo que el remedio es un poco, quizás leer un poco o tener un workshop o algo de educación antes de esperar que la gente entienda sin saber. Sí, tal cual. Ahora voy a leer rápidamente las buenas experiencias, que quizás es un poco lo que se ha hablado durante todo el evento, y así pasamos a lo último, que es el Plan Delta. Tenemos como buenas experiencias previsibilidad. La previsibilidad mejora el flujo continuo, aumenta el rendimiento laboral, tiene una rápida resolución, logra una buena coordinación con contratistas de hormigón, en este caso, bueno, algo puntual, pero puede ser con cualquier contrato. Enfoque en las relaciones humanas, resultados finales más ricos, no se culpa siempre a uno por los problemas, esto habla también de lo que es la integración y el trabajo en equipo. Como todos tomamos la decisión o todos participamos, no podemos echarle la culpa al que no está o al más tímido. Otra ventaja es se anticipan conflictos y se detectan más riesgos, y ojalá que sean a tiempo también. Y bueno, y por último, la que se estuvo hablando de la claridad de los resultados. Ahora nos quedan ya unos 10 minutos, vamos a pasar al
a la última etapa de este evento, que es para nosotros muy importante, que es el Plus and Delta, que en la parte izquierda vamos a colocar las cosas positivas que nos han parecido de este evento, y en la parte de la derecha vamos a colocar las opciones de mejora que tengamos o alguna crítica o sugerencia para los próximos eventos. Esto nos va a servir a la mejora continua y a poder ir mejorando en cada Lean-Beer y poder brindar o diseñar el evento en base a las necesidades. Así que los invito de nuevo a colocar su crítica, ya sea en Plus o en Delta. Estamos bien con el tiempo, así que bueno, nos quedan los últimos. Y si podemos tomamos algún Plus Delta, o Plus o Delta, y lo charlamos un ratito. Mientras tanto, Paz, yo quería aprovechar y te quería consultar, ¿cuánto tiempo invierten en esto de construir a las personas, ¿no? De capacitar, de cambiar la cultura? ¿Esto lo hacen dentro del horario laboral? ¿Lo hacen por fuera? ¿Qué porcentaje del tiempo laboral ustedes le dedican a eso? No sé, en términos de porcentaje depende de cada persona, porque nosotros tenemos una plataforma interna y sí es todo dentro del horario de trabajo. No es afuera de tu horario de trabajo. Y depende de qué es lo que quieras hacer. Hay un líder de Learning and Development en DPR y tenemos una plataforma interna con muchos cursos que tú te puedes hacer a tu propio ritmo, o puedes hacer algunos otros cursos que son grupales. Hay un curso que hacen sobre Lean, que lo hace Corey Hackler, que una de las personas que promovió hacerlo es Dean Reed, que Dean Reed es como el gurú de Lean de DPR. Y ese curso, por ejemplo, el curso que hacen de Lean está más enfocado en liderazgo, en liderazgo Lean, y de cómo, y un curso que hace Corey, que son 8 semanas, 1 hora cada semana, no es 8 semanas completas. Hay algunos otros cursos que son, no sé, de uso de herramientas, que pueden ser más largos en un solo día. Varía mucho, pero la verdad es que tú puedes tomar todos los cursos que quieras. No hay como límites. Y también depende de qué tan ocupado estás. Yo estoy, ya, no soy como un caso típico, porque obviamente yo me dedico a enseñar, entonces me gusta ver todos los cursos que hay y me meto a todo lo que hay para poder ver qué es lo que tenemos. Entonces, me imagino que si está una persona que está en un proyecto, todos los días va a ser más selectivo en qué cursos va a tomar y cuándo los toma. Pero tenemos muchas cosas internas en DPR que son desarrolladas por la empresa. Bien, bueno, muchas gracias. Fer, estamos a 5. No sé si querés ir levantando algunos, comentándolos. No sé si Dale, Emma. Luli, hay en el chat, no sé si hay algún escrito en el chat, Luli. No tenemos ninguno. No, solamente Eduardo que se tuvo que retirar y saludó, más que eso. Bien. Así que está bien. Para mejorar tenemos mejorar puntualidad de arranque, mejorar la convocatoria, que sí, la verdad que hemos sido pocos, pero creo que ha sido nos llevamos mucho, digamos, hemos tenido la posibilidad de participar y bueno, es algo a trabajar en el próximo evento de llegar a más personas. Mejorar la convocatoria también, no solamente en números, sino en número femenino. Difundir con más anticipación el evento, que eso quizás nos puede dar una
una mejor convocatoria, masiva difusión de los eventos. En esto también a todos los que están participando los invitamos también a seguirnos en las redes, como LSI Argentina de Instagram, Facebook, LinkedIn, en donde ahí estamos subiendo los eventos, y también si pueden dar un me gusta o compartir en los eventos para poder llegar a más gente, o comentar a algún colega, siempre viene bien. Y por último, mejorar la participación a micrófono abierto. Eso es en cuanto a todos los participantes, a que nos animemos a participar en hacer las preguntas, no tengamos miedo. Tratamos de hacer un evento distendido, y por eso el lema o el nombre del INVIR, que sea un espacio para nutrirnos y compartir experiencias. Así que siéntanse en la comodidad de hacer cualquier pregunta o de compartir una experiencia propia. Y vamos con los plus. Me gustó la presentación con ejemplo práctico, comparto también. Gran presentación de Paz Arroyo. También otra similar, es muy rica la experiencia de Paz y sus ejemplos muy concretos que nos dejan muy buenos ejemplos. Excelente speaker por este lado también. Agradecemos nuevamente a Paz su participación. Gracias a ustedes. Feliz. Solidaridad de compartir toda la información, eso también, gracias Paz, y es algo que también la filosofía en Lean lo promueve. Otro es, se puede palpar que la teoría se puede llevar a la práctica. Excelente, y creo que sin la teoría no podríamos llegar a la práctica, y sin las experiencias de la práctica no se podría comprobar la teoría, así que van de la mano. Muy entretenido, con varias dinámicas participativas. Sí, muy bien esto del Miro, me gustó también. A mí. Bueno, muchas gracias, y bueno, en esto también, en cuanto más participemos, se va a nutrir mucho más este tablero dinámico. Mantener el plus and delta. Me gustaron los contenidos de la charla. Y más mujeres en la construcción. Muy bien, me parece. Bueno, perfecto, estamos en tiempo. A mí personalmente me quedó un dato en tu presentación, Paz, que era la tasa de suicidios en Estados Unidos en la industria de la construcción. Me pareció llamativo, y es algo que es un número que desconozco acá en Argentina, y me ha llamado la atención. Me parece que lo voy a investigar. No, sé que tenemos índices altos de accidentes, pero no sé si en particular de suicidios, pero me despertó una alarma. Sí, no, es bien alarmante con Estados Unidos. Ahora estamos haciendo una campaña bien grande de salud mental también, porque no es solo, en el fondo uno no sabe qué es lo que están pasando las personas por dentro. Uno puede ver una cara sonriente, pero no saber bien y en qué están, y hacer, no sé, darle los recursos a la gente. O sea, en eso estamos ahora. En este mes ha sido todo tratar de dar apoyo, y por lo menos en Estados Unidos, el sistema de salud está ligado a donde tú trabajas. Algunos estados tienen sistema de salud paralelo, pero no todos. Entonces es importante como empleador hacer esas cosas también. Bueno, son las 9 clavadas, perdón. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias por la participación, Paz. Muchísimas gracias. Fue muy bueno y un